Lo que he vivido yo a lo largo de estos años en cáncer pediátrico es un reflejo de todo lo que ha hecho la investigación por avanzar en el conocimiento y en la curación de estas enfermedades. Desafortunadamente estamos en una crisis económica perpetuada desde hace meses y sí que tengo que decir que donde más se ha notado ha sido en investigación, una de las cosas que se ha recortado. España es de los países en los que menos se ayuda a la investigación desde todos los puntos de vista, y si la hemos podido mantener ha sido no solamente porque seguimos compitiendo en las convocatorias públicas para obtener los pocos fondos que hay, sino también porque hay una gran oleada de solidaridad en toda la sociedad civil para ayudarnos. ¿En qué empleamos el dinero que nos llega a través de eventos o de acontecimientos tan bonitos como este campeonato de fútbol? Voy a hacer un inciso porque a mí me emociona que sea un campeonato de fútbol con estas características por y para niños. Entonces me emociona de forma muy particular. Me parece un proyecto precioso de verdad. Hecho este inciso, tengo que decir que nosotros los fondos básicamente lo empleamos en lo que creemos que es más importante en la investigación, que son las personas que investigan. Sin investigadores, sin todas esas personas que tienen inquietudes por responder a estas preguntas y que han hecho de la investigación su forma de vida, no podríamos estar aquí, los clínicos no podríamos hacer absolutamente nada. Este partido lo jugamos todos.